Hoy, bueno, casi no tengo tiempo, pero pues no sabía que el culto estaba tan lleno de cosas. Y voy a tocar un tema que en realidad no es muy frecuente que lo hablemos aquí en la iglesia, pero me he ido dando cuenta que se hace necesario. Uno se da cuenta por las cosas que ve, se da cuenta también por las preguntas que empiezan a hacerle a uno a veces. Y uno se va dando cuenta, bueno, la iglesia necesita un poquito de instrucción en esto. Y estuve mirando las recientes polémicas que se suscitaron en las redes sociales, y eso me llevó a reflexionar un poquito sobre este tema. Y me di cuenta que hemos enseñado poco. Hemos enseñado muy poco acerca del tema del dinero, y dentro de ese tema del dinero hay uno en especial que se llama el diezmo. Y hemos enseñado poco, siendo el dinero un tema vital, porque ¿cuántos de los que están aquí no necesitan dinero? Usted necesitó algo de dinero para llegar aquí, ¿cierto? Y va a necesitar dinero cuando salga de aquí, y va a necesitar dinero esta noche y mañana en la mañana, ¿cierto? Es algo que es vital, pero de pronto de lo que poco hemos hablado en la iglesia. Me tomé el trabajo de hojear las prédicas, porque todas estas prédicas están grabadas y se suben a internet y son de dominio público. Usted entra a la página de la iglesia o al Facebook de la iglesia y usted encuentra las prédicas ahí, las puede escuchar. Entonces yo dije, miércoles, ¿será que de pronto no hemos hablado mucho de eso? Entonces me puse a hojear las prédicas y mire, ¿cuántas prédicas formales se hacen en la iglesia? Mínimo, o sea, las prédicas formales, nada más hablemos de las prédicas formales por cada mes. 4 prédicas de domingo y 4 prédicas de miércoles, ¿cierto? Esos son 8. No estoy metiendo los ayunos, no estoy metiendo las demás actividades, estoy metiendo nada más los cultos, digamos, no he metido los cultos de jóvenes, pero normalmente se hace un promedio de 8 prédicas formales por mes. En el 2016 han transcurrido ¿cuántos meses hasta el día de hoy? 11 meses, ¿cierto? 11 por 8, ¿cuántas prédicas han habido desde que empezó el 2016 hasta ahora? 88 prédicas. Y entonces me puse a ver cuántas de esas prédicas tocan este tema. Hay una prédica por ahí de la pastora Ana María. Hay una prédica que yo di, pero no hablaba del diezmo, sino hablaba de la generosidad, hablaba del dar. Entonces yo dije, Dios mío, de 88 prédicas, incluyendo esta, habremos tocado el tema 3 veces. Entonces eso me puso a reflexionar un poquito, ¿por qué un tema tan importante lo hemos tocado tan poco? Y entonces veo, y me daba risa, porque alguien me escribió y eso, entonces me di a la tarea de hojear las redes sociales allí, y entonces la gente decía que en las iglesias evangélicas todos los cultos hablan es diezmo y diezmo y diezmo. Y yo me preguntaba, caramba, ¿a qué iglesia irán? Entonces me puse a mirar gente que nunca ha ido a una iglesia y dice que todo, o sea, dice de lo que se hablan en las iglesias y nunca han pisado una iglesia. Porque en realidad, bueno, yo le puedo decir de Centro Bíblico Rodadero en el 2016 de 88 prédicas, con estas son 3. Pero si miro a las otras iglesias seguramente es lo mismo. Entonces, de pronto hemos dejado un vacío en ese tema. Y pienso que es importante, eso me animó a hacer esta enseñanza. Más que una prédica, es una enseñanza, porque yo pienso que cuando uno deja un vacío en la enseñanza bíblica, el diablo enseguida quiere llenarlo. El diablo quiere aprovechar el poco conocimiento que hay del tema para entonces él meter lo que él le conviene meter. ¿Sabe por qué el diablo hace eso? Porque el diablo quiere aprovechar de pronto los puntos de ignorancia, porque el diablo sabe lo que dice Oseas en el capítulo 4 en el versículo 6. ¿Sabe qué dice Oseas en el capítulo 4 versículo 6? Dice, mi pueblo fue porque le faltó ¿qué? Vea, ¿y qué es lo que el diablo quiere hacer con el pueblo cristiano? ¿Cuál es su propósito? Dígalo. Destruirlo. Y una de las maneras de destruirlo es cuando al pueblo le falta ¿qué? Conocimiento. Entonces dije, bueno, voy a tratar de proveer un
poquito más de conocimiento, porque es muy poco lo que se puede hacer realmente en el tiempo que tenemos. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Y me animé a hacerlo para que usted tenga más fundamento del por qué hace las cosas. Yo empecé a diezmar desde que tenía 11 años. Pero es bueno tener el fundamento y tener algunas respuestas, ¿no? Aunque yo se lo digo sinceramente en lo personal, para mí más que el fundamento bíblico, que lo tengo y pues se lo voy a brindar a usted, pesa el testimonio de lo que esa práctica que he hecho durante toda mi vida ha producido en mi vida y en la vida de los que conozco, de los que lo viven, porque yo he visto los que están aquí en la iglesia, que lo han practicado, que lo han vivido durante años, y he visto el resultado en ellos, he visto el resultado en mí, he visto el resultado en mi familia. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en el tema. Hoy por hoy las redes sociales han permitido un bombardeo de cuestiones, de ideas y de pensamientos. Cualquier persona con o sin formación, con o sin educación, sabiendo o no sabiendo, habla y dice cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de locuras. Y usted ha visto que se vuelven famosos en un solo día, de la noche a la mañana. Una persona totalmente inédita, al día siguiente resulta ser famosa. Me llamaba la atención el caso esa Quiquepa Colombia, y una vez yo no sabía, yo decía, y la gente hablaba Quiquepa Colombia, y de pronto miro yo una pelada haciendo una tontería y se volvió famosa en todo el país, y vaya usted a saber si trascendió fronteras. Esas son de las cositas que pasan con las redes sociales. Entonces uno las redes sociales las puede usar para bendecir o las puede usar para necedades, para tonterías. De todos modos, a pesar de que de pronto hemos hablado poco acerca de este tema, yo sé que ustedes son personas bien formadas en cuanto a la palabra de Dios, como para no andarse dejando llevar para un lado y para otro. Dice Efesios en el capítulo 4, versículo 14, es una de las razones por las cuales hacemos esto, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Usted no ha visto un niño, yo a mis hijos les digo, ¿qué quieren hacer ahora? No, queremos ir al cine. Y entonces después les digo, cuando vamos camino al cine, les digo, ¿y quieren ir a la playa? Sí, vamos a la playa. Fluctuantes, o sea, echan para un lado, echan para el otro. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿cierto? Y yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes no son niños en cuanto a la espiritualidad y en cuanto al conocimiento de la palabra, pero no está de más entregarles algunas herramientas para que no se dejen engañar. Entonces me puse a neciar ahí para ver de dónde había surgido la polémica, cuál fue uno siempre tiene que llegar a la raíz. Me di cuenta que todo eso se armó por unas declaraciones del padre Alberto Linero, una persona que entre otras cosas admiro, le he escuchado muchas de sus enseñanzas, son buenas. A mí en realidad, en lo particular, me gusta a veces escucharlo porque tiene muchas cosas buenas, pero también encuentro que hay cositas en las que el hombre se patina. Entonces, a pesar de que lo admiro y lo respeto, hay algunos puntos en los que difiero. Me he encontrado con, de pronto me pongo a oír un mensaje de él y el mensaje viene súper bien, y de pronto viene y dice, y sí, y nosotros le podemos pedir a la Virgencita, que es nuestra madre y tal. Entonces, ay, yo digo, espérate. Bueno, está bien, listo. Pero como creyente maduro, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21? Dice, examinarlo todo. ¿Y qué dice? Retenerlo. Bueno, entonces de pronto vengo escuchando un mensaje bueno, sale con el tema de la Virgencita, que no sé qué, pero la palabra me dice que nada más hay un solo mediador y un solo intercesor entre Dios y los hombres y tal. Entonces ese pedacito lo dejo pasar, pero recibo lo demás que es bueno. Pero eso lo puede hacer un cristiano maduro. Yo siempre les uso una ilustración, que eso es como el que come pescado. ¿Cuántos de aquí les gusta el pescado? Es delicioso, ¿cierto? Es un excelente alimento. Ahora yo le pregunto, usted coge un pescado, se lo empieza a comer
y empieza a degustarlo, pero es posible que cuando usted se meta un bocado se encuentre con algo, ¿cierto? Usted se encuentra con una espina. Le pregunto yo a usted, cuando usted se encuentra con una espina, ¿usted coge todo el pescado y lo tira a la basura? ¿Cierto que no? ¿Usted qué hace? Saca la espina, se come la carnecita, ¿cierto? Ahora, hay pescados con más espinas que otros. Una cosa es comerse un pargo y otra cosa es comerse un bocachico, ¿cierto? Y ni hablemos de un macabí. Ahora, yo le digo una cosa, yo me como un buen bocachico y lo disfruto, pero yo a mis hijos no los dejo comer bocachico solo, ¿cierto? Tengo una niña de 8 y un niño de 9. Ahora, cuando ellos tenían 1 año no los dejaba ni siquiera comerse un pargo. No se pone, les purga, les saca. ¿Por qué? Porque son niños. ¿Cierto que sí? Por eso también a veces la palabra, muchos de nosotros somos niños espirituales. Aquí hay unos que ya llevan muchos años y ya tienen una solidez, ya tienen una estatura espiritual, una edad espiritual, pero hay otros que están empezando. Aquí entre nosotros hay ancianos de la iglesia. Yo soy un anciano de la iglesia. Aunque no sea un anciano, usted me ve todavía el pelo negro, pero yo soy un anciano. Y hay otros que son niños. Hay gente aquí que tiene el doble de mi edad, pero son niños espiritualmente. ¿Ve? Entonces, uno tiene que tener cuidado. Me acuerdo que mi papá me decía cuando era pelado, me decía, para tener confianza y comer pescado se necesita mucho cuidado, cuando él me estaba enseñando a comer pescado. Bueno, así pasa con lo que uno oye. Hay cosas, mi amado hermano, cuando ya usted es un cristiano adulto, usted puede oírlas, como yo escuchar al padre Linero, y sacarle las espinas a la enseñanza. Y me como la carne, porque el tipo a veces tiene buena carnecita, pero como el bocachico a veces hay espinas. Hay otros hermanos que están apenas, y es preferible que, hombre, cómase un pedazo de carne, mejor no oiga ciertas cosas porque se puede atragantar. Usted sabe lo que es una espina de bocachico, esas que vienen así de 2 y de 3 patas metidas en la mitad de la garganta. Hay gente que se ha muerto por eso. ¿Ve? Entonces, uno tiene que ser así con lo que oye. Si ya eres adulto, cómete la carne y deja la espina, ¿cierto? Retén la carne y deja la espina. Si todavía te falta mucho conocimiento, mejor evita escuchar enseñanzas que te puedan hacer divagar de las razones de sabiduría. En este caso pasó con el tema del diezmo. Yo me había encontrado con espinas en las predicaciones del cura Linero, me había encontrado con espinas en cuanto a la virgencita, pero ahora me encontré con el caso del diezmo. El hombre da buenos mensajes, pero dio unas declaraciones, o sea, ni siquiera unas declaraciones, fueron unos, yo no tengo Twitter, pero unos tweets o trinos, fueron unos trinos que se prestaron para confusión, porque después cuando yo me puse a leer los trinos, yo me di cuenta que no estaba del todo mal. Entonces vamos a echar una miradita a esos trinos ahí. Mira, dice, porque Jesús no nos pidió porcentajes de dinero, nos pidió entregarlo todo por los hermanos. La mitad está bien y la mitad está mal. ¿Ve? Si usted se va a Corintios, no le voy a hablar del Antiguo Testamento, se va a Corintios, Pablo dice que los hermanos, el primer día de la semana, fíjense que ya no se usaba el sábado, por ahí la iglesia adventista dice que tiene que ser el culto es el sábado, y en fin, pero él decía, cada primer día de la semana, o sea que la iglesia primitiva se reunía los primeros días de la semana, dice, cada uno lleve de acuerdo a lo que haya prosperado, o sea que ahí me está hablando de una proporción. Si tú esta semana te fue bien, tu ofrenda, si no te fue tan bien, tu ofrenda, o sea, es proporcional, ¿cierto? Ahora, le pregunto yo a usted, si usted busca en el diccionario de la lengua española la palabra porcentaje, ¿sabe qué va a encontrar? Que dice medida de proporción
que se basa en el número 100. El porcentaje es una proporción. Y el apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, que se escribió como el año 60 y pico después de Cristo, está diciendo que todas las personas cuando lleguen a la reunión, el primer día de la semana, de acuerdo a lo que les haya ido, proporcionalmente a como a ti te haya ido, lleves. Entonces el diezmo es una proporción. Entonces él dijo que Jesús no nos pidió porcentajes, por Dios. Dice, nos pidió entregarlo todo por los hermanos. Ese pedazo está bien. Eso es verdad. ¿Qué es lo que yo quiero llevarle a usted a entender? ¿Qué es verdad y qué no es verdad? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Entregarlo todo por los hermanos. Eso es verdad. Reténgalo. Eso es bueno. ¿Dónde está la espina? En lo de los porcentajes. Y eso lo vamos a ir viendo un poquito más allá. ¿Qué otro trino ahí salió? Muéstrame a Jesús pidiendo diezmos. Hay muchas cosas que Jesús hizo y que no están registradas en la Escritura. Por lo menos de la infancia de Jesús solamente se tiene un episodio cuando se quedó en el templo y hay muchas cosas allí. Sin embargo, vamos a ver ahorita, porque Jesús sí habló del diezmo y yo se lo voy a mostrar ahorita. Sigue adelante el otro tuit con el que dijo: en el Antiguo Testamento prevalece el diezmo, en el Nuevo Testamento la caridad, el amor solidario. Eso es verdad, completico. En el Antiguo Testamento prevalecía el cumplimiento del mandamiento. En el Nuevo Testamento prevalece la caridad y el amor. Eso es cierto. Prevalece no quiere decir que lo demás desaparece, ¿cierto? Hay algo que se llama prioridades. Para el Señor también hay prioridades. Hay cosas que tienen mayor relevancia que otras. ¿Qué otra cosa hay ahí? Dice, es dar la vida. No olviden esa parte, que allí está la fuerza. Eso es verdad. Sigue adelante. Entonces después pone, tengo muchos y buenos amigos pastores, admiro el ministerio de muchos. Dios nos bendiga. Pero creo que hay otro, creo que leí otro. No sé si tienen otro ahí. Donde él dice que se trata de dar el 100%. Bueno, yo lo vi. Hay otro donde él dice, creo que en ese mismo trino, él dice que se trata de dar el 100% de la vida. Se trata de entregar toda la vida. Lástima que no lo hayan encontrado, pero sí está. Porque yo dije, finalmente, ya al final, incluso es el trino en el que él pide disculpas. Y dice que él no quería ofender a nadie, ni quería herir a nadie. Y entonces dice, de lo que se trata, y ahí condensa todo, es de dar el 100% de la vida. ¿Ya? Yo le voy a pedir que me lo busquen porque, entre otras cosas, Jimmy me lo mandó. Yo lo vi de los que Jimmy me mandó a mí. Jimmy, búscalo en lo que me enviaste. Ahí está. ¿Dónde está el problema? En el eslogan, o como le dicen en los términos técnicos en las redes sociales, en el hashtag, ahí está el problema. Ponme ahí el hashtag. No, el del hashtag de él. El hashtag que él puso. Bueno, en el trino. Sí. Ahí está el hashtag. ¿Dónde está el problema? En que él dice, no doy diezmo, doy vida. ¿Cuál es la verdad? ¿Y dónde está la carne y dónde está la espina ahí? Doy vida es que no doy diezmo. Que me muestre dónde Jesús dijo que no se debe dar diezmo. ¿En qué parte Jesús prohíbe el diezmo?
Él dice, no doy diezmo. Bueno, si Jesús te dijo eso, o si Jesús nos dijo eso, dime dónde está. ¿En qué parte Jesús abolió el diezmo? Y es allí donde se equivoca. Doy vida, correctísimo, estamos de acuerdo. Pero hay una cosa que lo añadió él, Jesús no la dijo. Jesús no dijo que no diera diezmo en ninguna parte, eso se lo añadió él. ¿Qué fue lo que le añadió él de su propia cosecha? El no doy diezmo. Se equivoca porque Jesús sí habló del diezmo y no para abolirlo. Ajá, pastor, ¿dónde está eso? Lucas capítulo 11, versículo 42. Y Mateo capítulo 23, versículo 23. Ambos dicen lo mismo. Acuérdese que los evangelios son 4 versiones de la vida de Jesús. 4 versiones diferentes. Entonces mire lo que dice Lucas 11, 42. Y aquí se están citando palabras de Jesús. Dice, mas hay de vosotros, fariseos. Jesús le está hablando a quienes, a los fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. ¿Les está hablando de qué? Ahí lo dice, ¿les está hablando de qué? Del diezmo. Les dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto, ¿qué? La justicia y ¿qué? Y el amor de Dios. Hay un punto, ¿cierto? Y después, ¿qué dice? Léalo usted y dígalo fuerte. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuántos entienden ese concepto? Esto os era necesario. ¿Sin qué? ¿Qué dice Mateo 23, 23? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más, ¿sigue?, importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Punto. ¿Pero qué sigue diciendo el Señor? Sin dejar de hacer aquello. Ahora, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Jesús. ¿Qué diferencia encuentra usted entre la cita de Lucas y la cita de Mateo? Hay un solo pedacito que diferencia a esta cita de la otra. No, eso es igual. Eso está igual en el 11:42 y en el 23:23. Pero hay una parte que la diferencia. Por ahí es donde está. La cita de Mateo dice algo que no dice la de Lucas. Dice que hay una prevalencia. Está diciendo, hay que hacer las dos cosas, pero hay una que es más importante que otra. ¿Cierto? ¿Qué dice Mateo 23, 23? Dice que ahí me está diciendo qué es lo más importante. Me está diciendo que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cierto? ¿Qué quiso decir el Señor aquí cuando dice que eso es lo más importante y todo esto? Que por más que tú y yo diezmemos, si en nuestra vida no hay amor, no hay justicia y no hay fe, estamos dejando por fuera lo más importante. Así diezme, así deje el 50 o el 90 o el 100%. Estás mal. Así lo des todo, pero si en tu vida no hay amor, si en tu vida no hay justicia, si en tu vida no hay misericordia y no hay fe, estamos out. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora me pregunto yo, ¿qué tiene eso de nuevo? Por lo menos aquí en Centro Bíblico Rodadero, ¿qué tiene eso de nuevo? ¿Alguna vez, ahí están todas las prédicas grabadas, alguna vez usted ha encontrado a alguien que se haya parado en este púlpito a decirle que después de que usted diezme, usted no tiene que preocuparse por hacer justicia, ni por hacer misericordia, ni por tener fe? ¿Alguna vez a usted le han escuchado eso? Si lo ha escuchado, muéstremelo porque me gustaría. ¿Alguna vez usted ha escuchado, no digamos aquí, en alguna de nuestras iglesias,
Decir que si usted diezma, usted puede vivir atropellando a la gente y que de todos modos le va a ir bien. Ninguna parte. ¿Alguna vez aquí en esta iglesia se le ha enseñado que si usted diezma ya usted no tiene que preocuparse por el pobre, o por el anciano, o por el preso? Muéstreme una prédica donde le haya dicho, no, es que si tú traes el diezmo, ya tú con eso te ganaste el cielo, eres salvo. Ya tú con eso no tienes que pensar en más nada. No, así tu mamá se esté muriendo de hambre y tú tienes plata, no tienes ni que darle. Si usted encuentra una prédica de esas aquí, me gustaría ver el video o el audio. ¿No ha oído más bien repetir y repetir y repetir hasta el cansancio? Por ejemplo, que usted debe amar aún a quienes, hasta a los enemigos. Entonces, eso fue lo que dijo Jesús. Eso fue lo que dijo Jesús, que lo más importante. Ahora, yo le puedo demostrar con pruebas que aquí se le da énfasis al amor, a la justicia, a la fe, a la misericordia. ¿Y sabe cómo se lo puedo demostrar? Mire las prédicas. ¿Cuántas prédicas hay de amor, de fe, de justicia? ¿Y cuántas hay de diezmo? ¿Cuál es el énfasis? ¿Ve? No lo han animado. ¿Usted no ha escuchado de pronto aquí en el púlpito alguna vez que lo animen a ser sensible a la necesidad de otro? ¿Cierto? Ahí están las prédicas. Usted puede, si quiere, mirarlas y usted se dará cuenta cuál es el énfasis de lo que se ha enseñado, por lo menos aquí en esta iglesia. Y sé que en la gran mayoría de iglesias de sana doctrina, porque sé que no es solamente Centro Bíblico Rodadero, hay muy buenas iglesias en Santa Marta que predican así. Y así lo hemos tratado, dándole prioridad a la justicia, a la misericordia y a la fe. Entonces el Señor dice que eso es la prevalencia, lo más importante. Por eso usted encuentra 80 prédicas acerca de la justicia. Cuando le habla de justicia, ¿le habla de qué? Le habla de ética, le habla de moral. Usted encuentra cualquier cantidad de prédicas acerca de eso. Justicia, fe, cree, el Señor está allí, no tengas miedo. Eso es fe. Misericordia, amor. Usted encuentra 80 y pico de esas. De diezmo encuentra 2 o 3 en el año. ¿Ve? Entonces, eso es lo que el Señor dijo. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué hablamos tan poco de eso? Porque el énfasis es en lo otro. El Señor no se quedó solamente ahí. En los dos evangelios, tanto en Lucas como en Mateo, el Señor deja claro algo, y es lo que yo le dije. Hay un punto y dice: esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario hacer justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer, ¿sin dejar de qué? De diezmar. Es tan sencillo. Uno no necesita ser teólogo para interpretar eso. Hay cosas que usted necesita realmente unos 4 o 5 años de estudio para poderlas interpretar, pero en eso no. Eso está a la vista de todo. En aquel tiempo, estos fariseos eran unos diezmadores, pero diezmaban hasta de lo más mínimo. Tremendos diezmadores. Pero en la vida de ellos no se veía ni la misericordia, ni la justicia, ni la fe. Entonces Jesús les dice: ay de ustedes que diezman, pero dejan lo más importante. Hoy por hoy, esa era la realidad del año del año 0. Bueno, el año 0 fue cuando Jesús murió, de 2 o 3 años antes de Cristo. Esa era la realidad. Unos diezmadores impecables, pero cero justicia, cero fe, cero misericordia. La realidad de hoy, siglo XXI, año 2016, ha cambiado. La gente quiere hacer, dicen que quieren hacer misericordia, porque es que diciendo y hablando son buenos. Ay, los niños de La Guajira, ay, esto, ay, lo otro. Pero usted ve, y uno les pregunta: bueno, ¿y tú qué has hecho por eso? Hablar.
La gente quiere hacer obras de misericordia. Dicen y que, no hombre, yo para dar el diezmo a esas iglesias que no sé qué, yo mejor ayudo a los necesitados. ¿Listo? ¿Dónde están las ayudas que hay? No es un gatico por ahí que me encontré que estaba muriéndose de hambre y le di un poquito de comida. Es más, usted encuentra que los que más se ensañan en hablar acerca de esto, usted encuentra que son gente que su papá, por ejemplo, o su mamá, ancianos, necesitados, oye, y no les dan ni para pagar el gas. No le digo la luz, el gas. ¿Con qué autoridad moral se ponen a hablar si no hacen nada? Entonces, la realidad de aquellos es que les encantaba diezmar, pero no les encantaba hacer justicia. La realidad de ahora es que les encanta que otros hagan justicia, pero no quieren diezmar. ¿Ve? Quieren hacer misericordia y amor, pero sin diezmar. Digo yo que quieren hacer. Y yo digo que los de hoy están peor, porque aquellos por lo menos hacían una parte. ¿Qué era lo que hacían aquellos? Diezmaban. Pero los de hoy no hacen ni lo uno ni lo otro. No ayudan ni a su mamá. No digamos a los papás, a los hijos. No le dan ni a los hijos. Los de hoy están peor porque no quieren hacer ni lo uno ni lo otro. Y no solamente eso, sino que si usted lo hace, le dicen bruto, estúpido, ignorante. O sea que no solamente no hacen, sino que estorban al que sí hace. ¿Qué quería dejar claro el Señor? Ni dar sin amor, ni amar sin dar. ¿Cierto? Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que lo uno complementa a lo otro. Por eso el error del hashtag está en donde él dice no doy diezmo. El resto del hashtag lo comparto. Porque Jesús no prohibió. Ahora, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que está diciendo aquí el pastor, de acuerdo a Mateo 23:23, de acuerdo a Lucas 11:42, ¿cómo debería ser el hashtag bíblicamente? Doy diezmo y le puse la I en rojo. Es una conjunción, ¿cierto? Doy diezmo y doy vida. Eso sería lo bíblico. Hay unos que dicen, no, es que el Señor le dijo eso fue a los judíos. Bueno, dígame alguna enseñanza del Señor que Él no se la haya dado a los judíos. Dice que a los suyos vino. Ahora, como ellos no la recibieron, esa enseñanza, ¿para quién quedó? Si es así, entonces tenemos que rechazar de plano todas las enseñanzas de Jesús, porque todas, desde su primera intervención en público hasta que fue crucificado, fueron para los judíos. El rechazo que ellos hicieron a su enseñanza nos abrió la puerta a nosotros. Y entonces ahora es para nosotros. ¿Ya? Lo que el Señor nos pide entonces es, doy diezmo y doy vida. El creyente maduro no se conforma con dar el diezmo. No se conforma con dar el diezmo. La gente siempre ha querido bajarle el tono a las enseñanzas de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús los mandamientos no los ablandaba, los ponía más tesos. Entonces la gente siempre quiere bajarle la caña. En el Antiguo Testamento, los mandamientos decían, por ejemplo, no matarás. Tú podías odiar a una persona, pero mientras tú no lo mataras, estabas bien delante de Dios. Entonces Jesús les dijo, no, espérate un momentico. La cosa no es así. Aunque tú no lo mates, solo con que lo aborrezcas, ya es homicidio.
Jesús cogió los mandamientos y los llevó a otro nivel. Jesús no quitó los mandamientos, óigame bien eso. Al contrario, Jesús a los mandamientos, ¿sabe qué fue lo que hizo? Le resaltó las motivaciones. Tú podías desear la mujer del vecino, pero si no te acostabas con ella no pecabas. Jesús dijo, no es así. Así no le hayas tocado una uña, si la deseaste ya eres un adúltero. Jesús la pone difícil, mano. Y todos los mandamientos los hizo así. Él no vino a quitar los mandamientos. El Señor se tomó el trabajo en este caso de explicar, precisamente para que no pensaran que Él estaba aboliendo el diezmo. Les dijo, ustedes diezman, pero después de que da la enseñanza dice, ojo, esto había que hacerlo sin dejar de hacer aquello. Se tomó el trabajo. Hay algo que dice el padre Linero con lo que estoy de acuerdo, que el tweet al fin no me lo encontraron, pero ahí estaba, donde dice que se trata de dar el 100%. Velo aquí, viste que sí estaba, te estoy diciendo. Dice, él se da cuenta de lo que hizo y como todo hombre sabio, rectifica. Dice, lamento que alguien se haya sentido ofendido. Esa no es la idea. Quiero dejar claro que se trata de dar ¿qué? El 100%. Ahora, yo le digo una cosa, ese es el sentir de Jesús. Y le voy a mostrar en la Biblia un episodio que Jesús usó para enseñar. Marcos capítulo 12, versículo 44. Marcos capítulo 12, versículo 44. Dice que Jesús estaba, vamos a ver que ahí se toman las ofrendas. Y Jesús estaba ahí mirando. Y él estaba observando a los que echan ofrenda, ¿cierto? Y de pronto se acerca una viuda. Y Jesús toma el ejemplo de la viuda para resaltar una enseñanza. Y él vio que la viuda echó 2 moneditas de la mínima denominación de la época. O sea, poniéndolo a hoy, ¿cuánto echó? Eran dos, 100 pesos en 2 monedas de 50. Pero veía que los ricos echaban buena plata. Entonces él dijo, porque todos han echado de lo que les sobra. Mire, los ricos echaban un fajo de billetes, pero ese fajo de billetes en realidad no sabían qué hacer con él. Era lo que les sobraba, lo echaban. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, refiriéndose a la viuda, dijo, de su pobreza, ¿qué hizo la viuda? Echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y allí Jesús nos dice lo que dijo el curita Linero al final en el último tuit donde él rectifica. Es el 100. La viuda echó de su dinero todo su sustento. Echó todo lo que tenía. Que tengamos el diezmo, porque yo pienso que el cristiano que empieza, hay que decirle mínimo el 10%. Pero cuando usted empieza a crecer en el Señor, usted se da cuenta, si usted mira aquí en la iglesia, los cristianos maduros, ninguno se queda con el diezmo. Todos dan mucho más. Bueno, digo los maduros porque no le puedo pedir a una persona que acaba de llegar que dé el diezmo, que dé para el ascensor, que dé para las obras sociales que se hacen con los pobres, que dé para esto, que dé para aquello. Pero aquellos que son maduros, todos lo hacen. Todos dan mucho más del 10%. Y si usted ve, entre más maduros son, más han dado. Hubo un momento en mi vida en el que Dios me pidió el 100% y cogí y vacié, lo que me quedó fue mi ropa. Pero yo no le voy a pedir eso a usted. ¿Cierto? Porque una cosa es el grado de madurez que tengo yo, que empecé a caminar en el Señor en el año 85, que el que puede tener usted. La iglesia se fundó en el 90. Pero en la medida que va creciendo y va madurando, usted ya no da diezmo. Aquí hay hermanos que no dan diezmo.
darán el 20, el 30, lo que sea, pero diezmo no. Da mucho más. En la medida en que van madurando. Como le decía Jesús, puso siempre los mandamientos más fuertes. Él no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Eso dijo él. ¿Sabe cuál es la diferencia? Él vino a cumplirla bien cumplida. No como la cumplían los fariseos, sino como debe ser. El fariseo estaba lleno de odio contra el otro, pero se abstenía de matarlo, ya con eso cumplía. Él dijo, no. El fariseo no tocaba a la mujer ajena, pero en la mente hacía de todo por la mujer ajena. Ya cumplía. Él dijo, no. El fariseo diezmaba y el Señor les dijo, no es solo el diezmo, es todo. Pero allá se llega. Otra de las enormes locuras que he visto, ahora que me puse a chequear las redes sociales que hablan acerca del diezmo, es que decían, no, si quieren diezmar, entonces lleven a la iglesia unos chivos de allá de La Guajira, lleven un bulto de mazorca, lleven esto y tal, porque es que ahí la Biblia dice que se llevaba era un cabrito, un no sé qué, que si quieren, entonces si quieren diezmar tienen que traer corderos, trigo, etcétera. ¿Sabe de dónde proviene eso? De una pésima hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? La interpretación correcta, hermenéutica bíblica de las Sagradas Escrituras. Los avaros de hoy en día, en su afán de no dar, incurren en unos terribles errores de interpretación. La palabra de Dios debe ser correctamente interpretada. Después de que usted interpreta, nosotros los predicadores, después de interpretar de acuerdo a unos parámetros, porque no es una interpretación privada, la Biblia dice que la palabra no es de interpretación privada. Yo como predicador, Angelito, ahora que se graduó de teología, nos dan unos parámetros de los cuales no nos podemos salir a la hora de interpretar. Después de que usted interpreta, usted contextualiza, es decir, el texto que se escribió hace 2000 años o 2000 o 4000 años, usted lo trae al día de hoy. Usted interpreta, luego contextualiza al lugar y tiempo que estamos viviendo. Si usted no interpreta correctamente y si no se contextualiza al aquí y a la hora, entonces la Biblia no se puede aplicar. A esas personas que no interpretan y que no contextualizan, toca hacerles la misma pregunta que el Señor le hizo a un erudito de la época, a un intérprete de la ley, que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 26. Jesús, hablando con un erudito de la época, le dice, ¿qué está escrito en la ley? Pero mire la otra pregunta que dice, dígalo usted, ¿cómo lees? Y hay gente que te cita la Biblia, pero tendrías que decirle, hermano, ¿usted cómo está leyendo eso? ¿Cómo lees? Estas interpretaciones vienen de gente que sabe leer porque fue a la primaria y sabe leer, pero no sabe interpretar. Y si no sabe interpretar, tampoco puede aplicar. ¿Sabe cómo se debe leer? La Biblia dice en Nehemías capítulo 8, versículo 8, cómo se debe leer. Mire cómo se debe leer. Léalo conmigo. Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo? ¿Y qué hacían? Dígalo usted fuerte. ¿Y ponían qué? De modo que... así está. Por eso el Señor le dijo, mijo, ¿cómo lees? Eso nos está diciendo que Nehemías, Esdras, entre otras cosas, era el escriba y que estaba leyendo, no solamente leía, sino que le ponía el sentido. Y nosotros los pastores tenemos que hacer eso. Tenemos que ponerle el sentido. Cuando una persona te dice que si quieres dar diezmo, tienes que traer chivos, verduras y estas cosas, está interpretando la Biblia como lo interpretó Nicodemo. ¿Usted sabe cómo interpretó Nicodemo? ¿Cuántos se acuerdan? Está en Juan, en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Se acerca Jesús, se acerca Nicodemo a Jesús y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué hizo Nicodemo?
empezó a cranear cómo meterse otra vez en el vientre de su mamá. Imagínese esta manera de interpretar la Biblia. Así igualito es el que le dice a usted: no, si quieres diezmar, entonces tienes que llevar un bulto de maíz, un chivo y estas cosas. Jesús le dijo: hey Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y a lo mejor la mamá de Nicodemo ya estaba viejita y dijo: ¿cómo me meto yo otra vez ahí? Así le pasa al que dice: bueno, si voy a diezmar, entonces me toca irme al mercado, comprar un bulto de harina, de trigo y todas estas cosas. ¿Sí ve los problemas de la gente que interpreta en las redes sociales? Esas interpretaciones de la palabra son de mucho cuidado porque te pueden conducir a errores muy graves. Ojo, ojo con eso. Imagínese usted a uno de esos intérpretes de Facebook interpretando y aplicando algunos versículos de la Biblia que le voy a decir aquí. Mire, es peligroso la gente que interpreta así. Por ejemplo, imagínese a un intérprete facebookero interpretando Mateo capítulo 5, versículo 28 al 30. Dice Jesús, palabras de Jesús, dice Jesús: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice Jesús? Ah, bueno, el que interpreta que el diezmo hay que traerlo en... Te veo, porque no me vas a decir que pasó esa muchacha bonita y tú no miraste. Así que, a cumplir, mijo. Si quiere le presto la cuchara. ¿Cierto? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces hay que tener cuidado con la manera de interpretar. Intérpretes instagrameros, facebookeros que se ven por ahí. Esa gente que te dice que para traer el diezmo tiene que traer un chivo o un montón de harina, deberían estar mochos y tuertos. ¿Cierto? ¿Se imagina usted a estos teólogos de Facebook interpretando Mateo 18:6? Eso sí sería más peligroso. Un intérprete facebookero interpretando Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, cuando le dicen a usted que no diezme, aprovechándose de que usted todavía no es firme en la fe, lo está haciendo tropezar. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, que era una piedra gigantesca, y se le hundiese en lo profundo del mar. A ver, intérprete facebookero, vamos para atrás del morro. ¿Cierto que sí? ¿A qué quiero llevarlo con esto? La palabra de Dios debe ser correctamente interpretada. Luego de que usted la interpreta, debe ser correctamente contextualizada. Usted no puede coger e interpretar eso a rajatabla. Yo creo que ya se habría acabado la iglesia. Y los que hubieran quedado tuvieran mochos y tuertos por ese tipo de interpretación. Entonces usted tiene eso, usted tiene que interpretarlo, tiene que contextualizarlo para entonces sí poder aplicarlo. Entonces, quise hacerle esta enseñanza para que usted vea el porqué, de dónde sale lo que usted practica, para que no se deje. ¿Ve? Que Jesús habló del diezmo. Jesús sí habló del diezmo. Lo que pasa es que hay que leerse la Biblia completa. Ahí está en Lucas, está en Mateo. Que se lo dijo a los judíos, todo se lo dijo a los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que en la sociedad agrícola del Antiguo Testamento se llevaban especies, pero en una sociedad como la nuestra, contexto, mi aquí y mi ahora, es diferente. Y si va a interpretar así, ahí los veo
Le presto la cuchara cuando miren lo que no deben mirar. Le presto el machete si su mano hizo lo que no debía hacer. Y le presto la lancha, vamos atrás del morro para ver si va a cumplirlo. ¿Verdad? El diezmo es lo mínimo que da un cristiano. Él dijo, sí, el 100%. Dijo el padre Linero al final, dijo, el diezmo es lo mínimo que da el cristiano. Eso es verdad. En la medida que usted va siendo maduro, usted se da cuenta que usted no está dando el 10. Usted dio su diezmo, pero dio una ofrenda para el ascensor. Dio una ofrenda para los de Sevilla. Dio una primicia. Dio más del 10%, hombre. Dio más del 10%. ¿Cuánto? El 20, el 25, el 30, el 50. Eso lo sabe usted y Dios. Pero en la medida que usted se hace un cristiano maduro, usted no se queda solo con el diezmo. Eso es verdad. Entonces, la palabra dice que el pueblo fue destruido porque le faltó. Pero ya hoy ustedes tienen conocimiento. ¿Amén? Creo haberles dado unas herramientas bíblicas para que usted sepa. La palabra de Dios es eso, es lámpara, es luz, nos ayuda y nos enseña a vivir. Entonces yo quiero invitarlos, y ahora, en una prédica no se puede cubrir todo, hay mucho más. Si nos metemos a Corintios, ay hermano, si usted quiere, le hago otra enseñanza complementando. ¿Les parece? Podemos hacerlo. Entonces yo quiero invitarlo aquí al altar. Vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos ayude a darle no solamente el 10, a darle todo nuestra vida. Y no solamente en dinero, sino en vida, en amor, en justicia, en fe. Nada gana usted con diezmar, con ofrendar, si no hay amor, si no hay justicia, si no hay misericordia en su vida, en su corazón. El Señor nunca se conformó con el segundo lugar porque Él es el todo. Él es nuestro aliento de vida. Cuando usted respira, eso, el ruaj de Dios, decía en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la vida, el aliento es Él. Él es el todo por el todo. Padre del cielo, gracias porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos guía, tu palabra nos dirige, Señor. Bendito Dios, aquí estamos como tu pueblo. Quizás el tiempo ha transcurrido, Señor, pero queremos en estos minutos decirte, Dios, si de pronto hubo conversaciones o cosas que me llenaron de dudas, que me hicieron divagar, hoy entiendo tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra ha encendido la luz en mi interior. Y entiendo, Señor Jesús, que tú quieres de mí todo, Señor. Todo, Jesús. Y por eso hoy, Señor, quiero entregarte, Dios, mi vida. Quiero decirte, aquí está no solamente mi diezmo, no solamente mi ofrenda, aquí está, pero también están mis talentos, también está mi disposición de servir, también está, Señor, mi decisión de ser una persona que muestre al mundo un estilo superior de vida, una persona con valores, con principios éticos, morales, que muestren, Señor, la obra que tu Espíritu Santo ha hecho en mí, Señor. Por eso hoy quiero traer aquí delante de tu altar, Jesús, todo lo que tengo y también todo lo que soy. Como decía el salmista, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre, Señor.
Y eso quiero hacer aquí en este altar, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Dile, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia, Señor. Adoración traemos hoy, Señor Jesús. Traemos hoy ante este altar, Señor Jesús, nuestras coronas. Queremos darte lo mejor, Señor. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, Señor. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Vamos a reafirmar esto y vamos a decirle a Él: te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Dile, todos juntos. Te daré lo mejor. Recíbelo, Señor Jesús, de tu pueblo, Dios. Lo mejor de mi vida, Señor Jesús, para ti, Dios. Aleluya. Padre, vengo delante de ti, Jesús, para presentar a tu iglesia, para bendecir a tu iglesia, Señor Jesús. Yo bendigo cada hermano, cada hermana, Señor, desde el más pequeño hasta el mayor, Señor. Te pido, Jesús, que tu gloria sea manifestada en cada una de esas vidas. Te pido, Señor, que al salir de aquí, tu luz, tu gloria, tu bendición se multipliquen, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tómalos de tus manos, Señor Jesús, en el momento que ellos salen de aquí, Dios, hasta el momento que vuelven a entrar, Señor. Padre, y que el próximo domingo vengamos cargados de testimonios, de bendiciones, de milagros sobre nuestras vidas. Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.